La historia continúa después de que Corin derrotara con éxito al monstruo Trigela. Corin dijo entonces, veamos, solo han sido 12 segundos. Es un poco más de lo que esperaba. En su vida anterior, Corin ni siquiera podía matar a los lobos Swordhound y acababa siendo eliminado. Pero esta vez era diferente, Corin estaba decidido a matarlos a todos y subir de rango. Como la oleada que tenía delante había terminado, Corin decidió pasar a la siguiente. Por desgracia, Corin lo destruyó todo en menos de 5 minutos. Al ver esto, Corin se quedó desconcertado. ¿Por qué son tan débiles ahora todos estos monstruos? ¿Y por qué no aparecen nuevos? ¿Se ha estropeado el sistema?, se preguntó. Mientras tanto, alguien observaba las partidas desde otro lugar. Se trataba de un supervisor que anteriormente había subestimado a los estudiantes de los rangos inferiores. Incluso el instructor comentó, ¿qué pueden hacer? Ni siquiera pueden matar a monstruos débiles como estos. En mi época, podía matar a un monstruo de rango 5 en 1 minuto y 22 segundos. Si el rango 5 es así, no tiene sentido comprobar el sexto rango, dijo el instructor. Sin embargo, accidentalmente miró al sexto rango, que estaba ocupado por un jugador llamado Corin. El instructor se sorprendió al ver a Corin sentado allí con naturalidad. Se preguntó si los monstruos aparecían siquiera en el sexto rango, sospechando que había un error en el sistema. El instructor convocó entonces a los monstruos al lugar donde se encontraba Corin, y los lobos reaparecieron. Corin se sorprendió y se preguntó, ¿por qué no ha aparecido aún el siguiente rango? ¿Y por qué han vuelto estos monstruos de bajo nivel? El instructor, al ver esto, se burló, débil. No hay forma de que superes esta fase. Pero, de repente, Corin volvió a blandir su lanza y destruyó rápidamente a los lobos. El instructor, sorprendido, dijo, así que él es el primero en pasar. El tiempo fue de 7 minutos y 20 segundos. Creo que el rango 3 solo tardó entre 2 y 3 minutos. ¿Por qué los rangos 5 y 6 son tan débiles? El instructor se sorprendió aún más al ver que Corin ya había derrotado a todos los monstruos que le habían enviado. Debido a esto, el instructor supuso que los monstruos debían estar funcionando mal debido a un error del sistema. Llamó a alguien y esa persona dijo, ¿un mal funcionamiento? Eso es imposible. La prueba mágica de la señora Josephine no ha tenido ni un solo error en los últimos 20 años, respondió el otro instructor. El primer instructor dijo entonces, pero la persona que debería haber sido eliminada sigue actuando así. Es obvio que los monstruos no han sido invocados, ¿verdad? Al oír esto, el segundo instructor preguntó, ¿has visto realmente que los monstruos no han sido invocados? El primer instructor, ahora confundido, respondió, no ha sido necesario porque estaba seguro de que fracasaría si los monstruos fueran invocados. El segundo instructor respondió, entonces, ¿no lo viste? En ese caso, tienes que verlo. El instructor volvió a invocar a los monstruos justo delante de Corin. Corin, al ver que aparecían los mismos monstruos, se frustró y exclamó, ¿qué es esto? ¿Por qué siguen apareciendo solo estos monstruos? No estás entrenando a un perro, estás entrenando al mejor cazador de aquí. Frustrado, Corin destruyó a todos los lobos a la vez en solo 7,3 segundos. Al ver esto, todos se quedaron atónitos. El instructor quedó mentalmente conmocionado, sabiendo que Corin los había derrotado tan rápidamente. El instructor llamó entonces al profesor Fermac. Profesor Fermac. Venga a ver esto. El profesor Fermac respondió, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué me llamas así? El instructor continuó, ¿cuál es el mejor tiempo entre las personas de los rangos 3 y 4 que estás observando? El profesor Fermac respondió, hay un chico llamado Ceger que consiguió un tiempo de 3 minutos y 30 segundos. ¿Por qué lo preguntas? El instructor, confundido, dijo, no es nada, es que es bueno lanzando lanzas, así que debe de ser hijo de un cazador. Pero justo cuando el instructor dijo eso, soltó a un monstruo de rango 4 llamado Mad Boar. Un cerdo salvaje aterrador apareció justo delante de Corin, rodeado por un aura del sistema. Entonces, el instructor dijo, veamos cómo te va contra un monstruo de rango 4. Sin embargo, al otro lado, Corin permaneció tranquilo, simplemente observando la presencia del monstruo. En un abrir y cerrar de ojos, Corin destruyó al monstruo, tardando solo 3,7 segundos.
Al ver esto, el instructor se sintió aún más conmocionado, asombrado por la velocidad de Corin. Entonces invocó a un monstruo de rango 3 llamado Aulbear, diciendo, «Esto no será fácil para ti». Pero Corin, de pie ante el monstruo, permaneció relajado. El monstruo lanzó entonces un ataque directo contra Corin, quien respondió atacando directamente al monstruo. En ese momento, Corin incluso desató una técnica derivada de su runa. Corin luchó de forma tan espectacular que el búho quedó reducido a cenizas en el acto. Los demás instructores que observaban la escena quedaron realmente impactados. Exclamaron, «¿Qué? ¿Es eso magia rúnica?». El profesor Fermac, que lo oyó, también se sorprendió. ¿Han dicho, rúnica? Fermac se volvió inmediatamente para mirar a Corin, que seguía enfrentándose al monstruo búho de rango 3. El monstruo búho lanzó otro ataque contra Corin. Corin, al ver que su anterior ataque había sido resistido por el búho gigante, dijo, «Parece que no te ha afectado mucho, pero mi ataque no termina aquí». Corin saltó rápidamente en el aire. Mientras estaba sobre el búho, Corin dijo mientras apuntaba con su afilada lanza, «Esto debería ser suficiente para cegarte». Corin clavó entonces su lanza en el ojo del búho con todas sus fuerzas. Al ver todo esto, el instructor quedó completamente atónito. Uno de los instructores pensó para sí mismo, «Ese chico, claramente no es un rango 6 normal. Es una pena que la prueba solo llegue hasta monstruos de rango 3. Después de todo este tiempo, ha aparecido alguien interesante. Me encantaría verlo luchar contra el espíritu maligno». Por otro lado, el otro instructor seguía mentalmente conmocionado. No podía creer lo que acababa de ver con sus propios ojos. Después de eso, decidieron invocar al monstruo de rango 5, el espíritu maligno. Corin, en el campo de entrenamiento, comenzó a sentir que algo estaba siendo invocado en la zona, pero no podía ver ni oír nada debido a la penalización de la restricción rúnica. La restricción detectó que Corin no podía detectar espíritus, lo que le impedía sentir o interferir con fantasmas y espíritus. «Así que no puedo sentir al espíritu maligno aquí», pensó Corin mientras cerraba los ojos. «Veamos si esta situación se desarrolla como espero». Corin siguió contando hasta 60 segundos y, después, se dijo a sí mismo, «Ya he terminado de contar. A estas alturas ya debe de estar activo. Si es así, ya que tengo la prueba que necesitaba, me retiraré». A continuación, Corin levantó la mano y dijo, «Me retiro». Después, inclinó la cabeza hacia adelante, como si estuviera saludando a alguien que tenía delante. Luego dijo, «Buen trabajo a todos». El instructor, todavía en estado de shock, pensó para sí mismo, ¿de verdad este chico se está retirando? ¿Quién es realmente?, se preguntó con expresión desconcertada. Después, reunieron a todos los alumnos de la academia en el lugar. En ese momento, la gente empezó a preguntar, «Oye, ¿qué rango has conseguido?». Uno de ellos respondió, «Rango 4, ha sido un desastre». «¿Y tú?». El otro respondió, «He conseguido el rango 3». Entonces, apareció una persona rubia llamada Cejer. Al ver a esta persona, Corin pensó para sí mismo, «Ese tipo es el que se peleó con el protagonista al principio del juego». Poco después, se oyó una voz por el micrófono. «Buenos días a todos. Soy el director Eriu. Para haceros fuertes, os habéis matriculado en esta academia donde se reúnen los fuertes. Algunos de vosotros tenéis habilidades decentes, mientras que otros aún tenéis que trabajar más duro. Aunque no puedo garantizaros que vayáis a alcanzar vuestros deseos tras completar vuestro tiempo aquí, espero que sigáis los caminos que queréis. Estamos aquí solo para ayudaros a dar el primer paso. A partir del segundo paso, será responsabilidad vuestra. Eso es todo lo que tengo que decir. Que tengáis un buen día». Y con eso, todos abandonaron el lugar. En ese momento, Cejer declaró, «A partir de hoy, soy un caballero de rango 3». Cejer se giró hacia alguien que estaba leyendo un libro. Se acercó a él y le preguntó, «Oye, ¿de qué rango has oído eso?». La persona que estaba leyendo el libro respondió, «Yo soy de rango 5». Cejer continuó, «¿Rango 5? Eso es patético. Ni siquiera pudiste matar al fantasma, o moriste a causa de los lobos Swordhound». Pero, de repente, Corin, que había estado observando desde la distancia, se acercó a Cejer y dijo,
chicos, mientras le pasaba el brazo por los hombros y sonreía. Cejer, al ver a Corinne, le preguntó, ¿quién eres? Corinne respondió, vaya, tu tatuaje es muy bonito. El tatuador debe de tener mucho talento. De cerca se ve aún mejor. El tatuaje de la espalda indica tu grupo sanguíneo, ¿verdad? Es para que te puedan hacer una transfusión de sangre rápidamente si te lesionas. Al oír esto, Cejer cambió de actitud y le dijo alegremente a Corinne, vaya, sí que sabes de estas cosas. Para ser sincero, me lo hizo mi madre. Es una experta en tatuajes. En realidad, mi madre es una maestra en line war, pero le pedí que lo hiciera al estilo antiguo. Al oírlo, Corinne también sonrió a Cejer y le preguntó, vaya, tienes una madre increíble. ¿Tienes tatuajes en otras partes del cuerpo? Corinne continuó, ya lo sé todo. ¿Cómo quieres preguntarlo? Así que, en la vida anterior, cuando Cejer desapareció, su madre visitó la academia. Ella le dijo que el tatuaje no era solo por aparentar. Era un tatuaje que le había hecho su madre porque estaba preocupada porque su hijo entrara en la academia guardián. Se podría decir que era el corazón de una madre. Cejer le mostró entonces todos los tatuajes de su brazo y le dijo a Corinne, oye, yo también tengo un tatuaje aquí. Es un carro volador que simboliza la marca de la academia. Al oír esto, Corinne también dijo, vaya, qué guay, hermano. Yo me llamo Corinne Lodge. ¿Y tú? Cejer se presentó y Corinne cambió de tema preguntando al ratón de biblioteca, ¿y tú, cómo te llamas? El ratón de biblioteca respondió que se llamaba Lark. Después, los tres se rieron juntos. Mientras tanto, Alyssa observaba todo esto desde la distancia y sonreía, diciendo, ha conseguido salvar a sus compañeros de ese acoso. Es increíble. Parece una persona muy buena. La persona que me salvó. Se vio a Corinne riéndose con todos, y al hacerlo, causó una buena impresión a Lark, ya que la habilidad de Lark, Memories, era esencialmente una caja de habilidades gratuita de Corinne, y sin duda le sería muy beneficiosa. Por otro lado, Alyssa, todavía cautivada por la presencia de Corinne, pensó para sí misma, incluso su sonrisa es tan dulce. Me pregunto qué tipo de persona es. La escena cambió entonces a la sala de entrenamiento. Un diálogo reveló que la mayoría de las instalaciones de la Academia Marcaba estaban disponibles de forma gratuita. La cafetería para estudiantes era más barata que las de fuera, e incluso los dormitorios eran gratuitos. De entre todas las instalaciones, la más recomendada era esta sala de entrenamiento. Entonces vimos a Corinne practicando sus habilidades con la lanza. Corinne continuó con su monólogo interior, la razón de todo esto es simple. Al usar la sala de entrenamiento, aquí se puede realizar incluso un entrenamiento imposible. Se veía a Corinne haciendo algo y librando una batalla extraordinaria con un espíritu. Lo utilizaba para mejorar su habilidad con la lanza. Corinne continuó, por ejemplo, luchar contra el cuerpo de un espíritu que ni siquiera puedo ver con mis ojos. Mientras tanto, vimos a gente observando a Corinne. Decían, mirad eso. Ese chico de primer año está usando un cuerpo espiritual para entrenar. Normalmente, los estudiantes entrenan con cuerpos espirituales en el segundo semestre. Seguro que ha venido aquí después de oír algún rumor. Probablemente quiere intentar algo imposible. Al oír esto, un compañero que estaba a su lado añadió, es cierto. He oído que hay muchos estudiantes de segundo año que ni siquiera pueden atrapar un cuerpo espiritual de tipo viento como ese. Por otro lado, vimos a Mariette observando desde detrás de ellos. Poco después, Corinne fue golpeado por el espíritu del viento justo en la frente. Al ver eso, los veteranos de la zona se rieron y dijeron, mira eso es lo que pasa cuando un estudiante de primer año lucha contra un cuerpo espiritual. Corinne, todavía luchando, pensó, ¿sigue siendo demasiado difícil para mí? De repente, un instructor se acercó a Corinne por detrás y le dijo, tú eres el nuevo, ¿no? Corinne se volvió hacia el instructor y le dijo, hola, instructor. Al oír esto, el instructor le preguntó, ¿por qué estás entrenando contra un espíritu como ese? Corinne respondió, porque es para entrenar mis habilidades con la lanza. El instructor, sorprendido, respondió, ¿estás seguro de que puedes hacer algo así? Corinne dijo, estoy seguro de que puedo. Pero después de decir eso, Corinne pensó,
¿Por qué se me ha acercado así este anciano? ¿Ha pasado algo durante el examen de ingreso? El viejo instructor miró a Corin con aire siniestro, pero pronto sonrió y dijo: ese es un buen espíritu, joven. Toma, te doy 10 tickets para comer. Ven a verme si lo consigues y te felicitaré de nuevo, dijo el instructor. Justo después, el instructor dejó solo a Corin. Corin, al oír esto, se sorprendió y se sintió muy feliz. Entonces pensó: antes creía que algo iba mal, lo que me ponía nervioso. Pero, ¿no es esto una buena señal? Vamos a continuar con el entrenamiento. Mariette, al ver la determinación de Corin, permaneció en silencio, limitándose a observar. Entonces, Corin continuó su entrenamiento con el espíritu del viento. Se produjo una lluvia de ataques y Corin siguió esquivándolos mientras intentaba bloquear todos los ataques del espíritu del viento. Pero al final, todos los esfuerzos de Corin fracasaron, ya que el espíritu del viento consiguió golpear el cuerpo de Corin. Corin fue lanzado hacia atrás. Agotado, Corin miró hacia arriba, y de repente, algo cayó justo sobre su cara, como un pañuelo. Y justo después de eso, Mariette apareció sobre la cabeza de Corin y dijo: oye, Junior. ¿Este entrenamiento es demasiado duro para ti?, preguntó Mariette mientras sostenía una taza en la mano. Corin respondió: sí, este entrenamiento es muy agotador para mí. Entonces Mariette sacó un poco de agua de su dedo y se la ofreció a Corin. Mariette dijo: puedes descansar un poco. He estado observándote trabajar muy duro. Si te acostumbras, algún día lo conseguirás. Solo inténtalo la próxima vez. Corin, aceptando el agua, pensó: no tengo una próxima vez. Aunque tengo 3 años, antes estaba Park Si-hoo, pero ahora ya no lo tengo. Antes teníamos el jugador de ventana de inicio, la estrella de poción, y el libro de habilidades, de la ventana de combinación. Pero ahora, Si-hoo ya no está a mi lado. Lo maté. Así que ahora tengo que hacerlo todo yo solo. Corin le dijo entonces a Mariette: gracias por todo, señor. Pero creo que rendirse es el último recurso, porque necesito ser más fuerte de lo que soy ahora. Después de eso, Corin reforzó su determinación y agarró su lanza, pensando: debo convertirme en el más fuerte. Tengo que seguir intentándolo. Pero primero, tengo que descubrir mis límites. Y con eso, la sesión de entrenamiento se reanudó. El espíritu del viento siguió enfurecido e intentó lanzar un ataque contra Corin. Corin, al ver esto, se preparó con su lanza. Corin pensó: quizás sea un poco excesivo, pero primero tengo que poner a prueba hasta dónde puedo llegar. Corin desató entonces su técnica llamada Paso del Sirviente de Omnius. A continuación, la siguió con una técnica llamada Golpe del Viento del Tigre. Pero ni siquiera eso fue suficiente, por lo que Corin también desató una técnica llamada Contraataque de Captura en Bloque, para contrarrestar los movimientos del espíritu del viento. Pero eso tampoco fue suficiente. Esto llevó a Corin a lanzar una técnica llamada Giro del Cielo Retornante. En ese momento, la lanza de Corin se lanzó hacia el espíritu del viento con el poder del lanzamiento de la montaña del árbol pagoda. Al ver todo esto, Corin pensó: no tengo un cuerpo fuerte, ni magia poderosa, ni un aura vasta. La información sobre el jugador Park Si-hoo y el futuro es inútil contra monstruos y genios. Pero para enfrentarme a monstruos y genios, tengo que trabajar más duro que los demás. Y esa es la única ventaja que tengo ahora mismo. Los 3 años que he ganado no me traicionarán. Entonces, de repente, la lanza volvió a la mano de Corin. Se vio a Corin con una aura roja surgiendo de su cuerpo. Era una técnica llamada Omnio Servent Rintus Nis. Entonces, la lanza fue lanzada de nuevo. Al ver todos los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos, Mariette se sorprendió y pensó: ¿no acaba de lanzar su lanza? Parece que ahora va a rendirse. Pero, de repente, Mariette se sorprendió al ver a Corin sosteniendo su lanza de nuevo. Mariette pensó: no, este tipo nunca se rinde. En realidad, lanzó la lanza para poder atraparla de nuevo. A continuación, se nos mostró una escena en la que Corin continuaba luchando contra el espíritu del viento, lanzando una técnica llamada Sinte Inservin Kelamet y Servent Intense. Después de eso,
Corin lanzó un poderoso ataque contra el espíritu del viento, provocando una enorme explosión en el campo de entrenamiento, ya que el espíritu del viento no pudo resistir el asalto de Corin. Al ver todo esto, Mariette quedó realmente impresionada por la escena que se presentaba ante sus ojos. Mariette dijo entonces: palabras como fuerte e increíble no hacen justicia a alguien como Corin. Las palabras que puedo usar para apreciarlo en este momento son... Mariette, cautivada, pensó para sí misma: vaya, es realmente genial. Entonces vimos a Corin, que había terminado su entrenamiento tras derrotar al espíritu del viento. Sin embargo, justo después de eso, justo después de las palabras geniales de Mariette, Corin se derrumbó en el campo de entrenamiento. Al ver esto, Mariette entró en pánico y preguntó: oye, ¿estás bien, Junior? Y resultó que Corin, que yacía débil e incapaz de moverse, pensaba para sí mismo: bueno, me he excedido, pero al menos con este cuerpo aún puedo crecer y superar mi nivel anterior. La escena pasó entonces al día siguiente. Vimos a Mariette saludando a todos sus juniors y diciendo: hola, juniors, hoy os voy a presentar las instalaciones de la escuela. Este es el orgullo y la alegría de nuestra escuela. Mariette continuó explicándoles todo. Mientras tanto, Corin, que todavía parecía cansado, pensó: para luchar bien, lo más importante es mejorar mis habilidades físicas sin depender del elixir de Park Si-Hoo. Solo hay una forma de hacerlo. Es el comandante. En ese momento, Corin se volvió hacia Lark y pensó: no hagas la vista gorda ante las desgracias de los demás. Corin se acercó a Lark, le pasó el brazo por los hombros y le preguntó: hola, amigo. ¿Quieres comer conmigo? Lark, al oír esto, se quedó desconcertado, pero de repente, Corin le susurró algo al oído: también vamos a hablar un poco sobre los grimorios. Al oírlo, Lark pareció interesarse inmediatamente. Aquí descubrimos que es realmente un grimorio. En pocas palabras, es una caja de habilidades, un poderoso artefacto que permite adquirir habilidades mágicas o comerciales con solo leerlo. La biblioteca de la Academia Markaba es tan grande como la propia Academia y alberga y transmite el conocimiento humano a las generaciones futuras. Pero todo eso son tonterías. Este lugar es donde se esconden los grimorios. En ese momento, Corin le dijo a Lark, que estaba allí: como ya están en la biblioteca, es como esconder un árbol en un bosque. ¿No es así, Lark? Lark, al oír esto, respondió: sí, entiendo lo que quieres decir, pero primero cumple tu promesa. Corin, al oír esto, respondió: de acuerdo, siempre y cuando cumplas las condiciones que te he impuesto, conseguiré el grimorio y su intercambio quedará inscrito en él. En ese momento, Corin pensó: Lark es realmente un gran trabajador. Lark es un estudiante muy aplicado. Recuerda todo tipo de magia y la almacena en su libro de hechizos. Por supuesto, el número de hechizos que tiene no importa. Usarlos todos debe de ser muy difícil si el nivel y el maná de un mago son demasiado bajos. No puede obtener buenos resultados aunque su teoría sea excelente. Pero con un grimorio, la cosa cambia. En ese momento, vimos a Corin empezar a dejar caer los libros en el suelo uno por uno. Lark, al ver todo esto, se confundió y dijo: oye, Corin. Deja de hacer tonterías. Si entregas todo eso, vendrán los guardias. Y, de repente, Corin pensó: ábrete. De repente, se abrió una puerta secreta en ese lugar. Lark, al ver esto, se sorprendió y dijo: ¿una puerta secreta? ¿Cómo la has encontrado tan fácilmente? Después de eso, Corin invitó inmediatamente a Lark a entrar con él. Entonces entraron en el lugar. Lark, asustado porque el lugar era muy inquietante, Corin se acercó a él y le dijo: oye, Lark. Es hora de cumplir tu promesa. Hagamos todo lo posible aquí. Lark, al oír las palabras de Corin, se quedó realmente sorprendido y, después de eso, Lark agarró con fuerza la mano de Corin y le dijo con sinceridad: me pediste ayuda para expulsar al espíritu maligno, ¿no? Y sobre lo que tengo que hacer. Pero, de repente, antes de que Lark pudiera terminar la frase, Corin le dio un puñetazo en la cara y se echó a reír. Corin dijo: empecemos con todo esto. Y vimos a Lark desmayarse en ese lugar tras el ataque de Corin. Lark se desmayó inmediatamente allí mismo. Bueno, ya es suficiente con la historia de este manga por ahora. Estad atentos a más vídeos y hasta la próxima.